Vamos a grabar, ya. Entonces calculamos el límite de esa sucesión. Suponte tú que la sucesión fuera esta. Si existe o no existe, a ver. 2 elevado a n. Vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos en la clase pasada. N al cubo, por ejemplo. Y aquí dividido por 3 elevado a n. Más n al cubo. Que es algo parecido a un ejercicio de una prueba que es del módulo pasado. Entonces, lo que hay que recordar aquí, el límite cuando n es grande, por ejemplo, de 1 partido por n, 1 partido por n cuadrado, la raíz de n, o n elevado a p, con p positivo, esa cosa tendría que ir a 0, ¿no? Sí, solo si p es positivo. Eso lo habíamos visto en la clase pasada. Y si p es negativo, evidentemente va al más infinito. Ese por una parte. Por otra parte, cuando tú tienes un límite, cuando n es grande, por ejemplo, de una r elevado a n, eso vale 0 cuando y solo cuando el valor absoluto de r fuera menor que 1, ¿no? Por ejemplo, mira, antes de hacer el ejercicio, por ejemplo, si tú calculas el límite, cuando n es grande, de un medio elevado a n, por ejemplo, eso inmediatamente uno sabe que vale 0. Porque el r vale un medio es menor que 1. Por eso va a 0. Ahora tú lo puedes escribir así también, ¿no? El límite cuando n es grande, de 1 partido por 2 elevado a n. Entonces, evidentemente va a 0. Pero puede no ser tan evidente, por ejemplo, el límite cuando n es grande, de, no sé, puede ser 2/3, por ejemplo, elevado a n. Entonces, inmediatamente uno sabe que vale 0. Pues el r, que es 2/3, en valor absoluto, si tú calculas un valor absoluto de eso, de 2/3, eso es menor que 1. Entonces inmediatamente tiende a 0. Entonces eso hay que tenerlo presente, ¿eh? Eso que está aquí, ese pequeño recuerdo. Vamos a marcarlo, mira. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para el ejercicio de acá? Solución. Rojo no me gusta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, podemos asociar una función, pero también, a ver, mira, si tú miras, podemos dividir el numerador y denominador por 3 elevado a n, por ejemplo. Dividamos el numerador y denominador por 3 elevado a n. Si hago eso, ¿cómo quedaría? A ver si hacerlo. Entonces, 2 elevado a n dividido por 3 elevado a n es 2/3 elevado a n. Y después tendrías tú más n cubo dividido por 3 elevado a n. ¿Cierto? Porque estoy dividiendo por 3 elevado a n. Y abajito tendríamos 1 más n cubo dividido por 3 elevado a n. Entonces, ¿qué pasa cuando n es grande? Ahora, con este que está acá, no hay problema. Ese que está aquí tiende a 0 por lo que acabamos de ver aquí, ¿no? Por esta expresión. Pero ¿qué pasa con este? Que está, lo voy a pintar los azules. ¿Qué pasa con ese? Ese ya no es tan trivial. ¿Dónde iría cuando el n es grande? Y ese también. ¿Dónde iría cuando n es grande? Es bien parecido. Llamémosle 1 a ese, o i, y ya traemos los dos i.
Ya, ¿cómo hacer esto? Vamos a la otra página para que quede más limpio. Entonces, el problema radicaba en calcular qué pasa con este límite. El límite, cuando n es grande, porque lo que era n cubo dividido por 3 elevado a n. ¿3 elevado a n? Sí, 3 elevado a n. Ese. Y el otro era el límite, cuando n es grande, de n a la quinta. ¿Cómo podemos calcular estos límites? Porque si uno lo reemplaza, de arriba te da una forma indeterminada. Infinito partido por infinito, los dos. Que no es uno, evidentemente. Entonces, la clase pasada nosotros dijimos que le podemos asociar una función. Al primero, vamos a hacer el i nada más. ¿Eh? El otro es lo mismo. Entonces, para el i. Al i le vamos a asociar una función de tal manera que si lo reemplaza la variable por n, te da el mismo que está aquí. Entonces, la función que tenemos que asociarle ahí es x al cubo dividido por 3 elevado a x. Aquí el n corre discretamente, pero aquí en esta parte el x corre continuamente. Como n tiende al infinito, bueno, no importa dónde empiece, ¿eh? No puede empezar desde 1. Ahí, corre continuamente. Entonces, ¿qué pasa con el límite de esto? De esta función f de x. ¿Cómo lo haríamos esto? Bueno, una de las maneras de hacerlo es aplicar la regla del L'Hopital. Porque tengo infinito partido por infinito. Entonces podemos aplicar el L'Hopital, ¿no? Para ello calculamos las derivadas. El límite, cuando x tiende a más infinito. Bueno, derivo el x al cubo. La derivada de x al cubo es 3x cuadrado. Y tengo que derivar el 3 elevado a x. Bueno, recordemos que la derivada de una potencia, cuando tú tienes la derivada de una potencia, elevado a x, bien conocida eso, ¿no? Eso es ln de a por a elevado a x. Esa sería la derivada. En este caso tú tienes que derivar 3 elevado a x. Entonces, al derivarla, te da este logaritmo de 3, ¿cierto? Por 3 elevado a x. Pero nuevamente aquí tiene la forma indeterminada infinito partido por infinito. Por lo tanto, nuevamente tienes que aplicar el L'Hopital. Aplicar el L'Hopital no. El límite, cuando x es grande, derivamos el 3x cuadrado, debería ser 6x. No debería, es. Después tengo que derivar, el logaritmo de 3 es una constante, no se deriva. Tienes que derivar 3 elevado a x nomás. Pero 3 elevado a x es el logaritmo de 3 por 3 elevado a x. Como hay un logaritmo de 3, me quedaría el logaritmo de 3 al cuadrado por 3 elevado a x. Nuevamente tengo una forma indeterminada, más infinito digo por más infinito. Así que nuevamente aplicar el L'Hopital. Entonces calcula el límite, cuando x es grande, derivas el 6x, que es 6 nada más, y derivas toda la expresión de abajo. Tengo 3 elevado a x. Entonces, logaritmo de 3 por 3 elevado a x. Como hay un logaritmo de 3 al cuadrado, esta cosa me daría el logaritmo de 3 al cubo por 3 elevado a x. Y ahí nos damos cuenta que el numerador es un número y el denominador tiende al infinito. ¿Cierto? Comillas. Y esa cosa es 0. Necesariamente. Así que como vale 0, el límite de la sucesión también vale 0. Entonces el límite de la sucesión también vale 0. El límite, cuando n es grande, ahora es discreto el n.
de n cubo, porque tú no puedes estar derivando inmediatamente, porque estas cosas son discretas. Tienes que asociarlo a una función. Eso va a 0. Bueno, análogamente, el límite cuando n es grande de n al cubo, ahora hay que derivar más veces nada más, aplicar el L'Hopital más veces. Por 3 elevado a n también vale 0, ¿no? Así, el límite de tu sucesión, la que te pedían, ¿no? Vamos a volver hacia atrás. Te pedían eso. Este va a 0, que está en rojo. Este va a 0. Entonces el numerador va a 0. Y el 2 sí también va a 0 más 1 va a 0 partido por 1. Entonces, de lo a sub n es 0 partido por 1 y eso vale 0. Así que ahí estaríamos resuelto el problema. Profe, Dime. ejemplo, cuando la x está multiplicada por una constante, se va a infinito, ¿cierto? Cuando la x Por está ejemplo, el multiplicada. 6x. ¿Cómo? ¿En qué parte? En el límite, cuando aplicó el L'Hopital, por ejemplo. En ese paso. Aquí, en esta parte, dice No, pero logaritmo de 3 abajo, por pero 3 abajo. elevado a x. No, no, abajo, abajo. Aquí, En el numerador. ya, mira que lo que pasa es que aquí yo apliqué L'Hopital nomás, po. Tenías que No, sí, derivar. pero imaginemos que hasta ahí llegamos. El 6x es infinito, es más infinito porque está multiplicado por una constante, ¿no? Sí, pues, claro, el que pasa es que tiene una constante. A ver, vamos a seguir aquí. Sí. Si tú tienes una constante aquí y tienes una función y tú quieres calcular el límite, cuando x tiende a cualquier cosa, más infinito, menos infinito, a 2, a 4, lo que tú quieras, la constante sale fuera del límite, po. Sale fuera del límite. Por ejemplo, si tú tienes un límite cuando x tiende a más infinito y aquí tienes un 2, 8, lo que tú quieras, 2, y aquí tú tienes, por decirte algo, x al cubo, entonces es el 2 por el límite cuando x es grande de x al cubo. Y el límite cuando x es grande de x al cubo es más infinito, es 2 por más infinito, y 2 por más infinito es más infinito. No sé si esa era la duda. Sí, 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 esa es la misma era. ¿Sí? Gracias, profe. La constante sale fuera del límite. Por eso no lo hace inmediatamente. Bueno, otro ejercicio que me interesa es calcular el límite. Hay que tener un poco cuidado en esto, porque saben que tenemos I2, no sé, es ejercicio 1, ejercicio 2. Otro que me interesa es 2. Es calcular el límite de la sucesión, por ejemplo, coseno de n partido por n, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando n es grande? Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con el límite cuando a sub n es grande? Entonces aquí tú tienes que acordarte, bueno, dicen los videos, un pequeño recuerdo, porque no lo pueden hacer así inmediatamente. Primero que nada, el primer recuerdo, ¿no? Y cuando tú tienes el límite, más que recuerdas, mataste la materia, cuando n tiende a más infinito de a sub n, si este fuera 0, eso es equivalente a decir que el límite cuando n tiende al más infinito del valor absoluto de a sub n, eso tendría que ir a 0. Equivale, son equivalentes. Y la segunda cosa que hay que tener presente es el teorema del encaje, o del sándwich. Encaje. ¿Qué dice el teorema del encaje? Dice que si tú tienes dos sucesiones, llamémosle b sub n, menor o igual que un a sub n, y menor o igual que un c sub n. Y esto vale para cada n a partir de cierto número, ¿no? Puede ser 80, 40, lo que tú quieras, m. M es cualquiera. Entonces, si el límite, cuando n es grande,
del B sub n es igual al límite, cuando n es grande, del C sub n, y eso van a L puede ser un real, entonces necesariamente, pues si estamos alterando el sándwich, el B sub n tiende a L, el Cn tiende a L, por lo tanto el que está entre medio, ¿ya? También tiende a L necesariamente. El límite cuando n tiende al infinito, de la sub n va a L también. Eso dice el teorema del encaje, ¿no? Entonces vamos a tener que usar estas dos observaciones para poder resolver este problema. Entonces vamos a resolverlo ahora. Ya, solución del problema. Ahí. Primero que nada, sabemos que el seno o el coseno de cualquier ángulo, llamémosle x aquí si tú quieres, siempre está acotado por 1 en valor absoluto, para cada x en R, ¿no? Siempre está acotado por 1. Por lo tanto, si tú calculas el valor absoluto de a sub n, es lo mismo que calcular el valor absoluto de coseno de n dividido por n, ¿cierto? Y por propiedad del valor absoluto es el valor absoluto de coseno de n dividido por el valor absoluto de n. Pero n, evidentemente que no lo digo, pero n es un natural. N es un natural, es discreto. Vale 1, 2, 3. Así que el valor absoluto de n es n nomás. Así que esto lo puedo acotar. Eso es menor o igual que 1 partido por n. Y por otro lado, por ser un valor absoluto, es mayor o igual que 0. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú miras el teorema. Esta es una sucesión de ceros. Ese cero de ahí toma papel de B sub n. Ese tiende a 0. Y este de acá toma el papel de Cn. Y ese también vale 0 cuando n es grande. Entonces, esta sucesión del lado izquierdo va a 0. Esta sucesión del lado derecho va a 0. Entonces, por el teorema del sándwich, todo lo que está aquí debe tender a 0. Voy a colocar en azul. Todo lo que está aquí debe ir a 0. O todo lo que está aquí, si tú quieres, da lo mismo, ¿no? Cualquiera de los dos. Ese va a 0. Entonces, vamos a escribirlo, ¿eh? ¿Cómo? El límite, cuando n es grande, de la sucesión de ceros, es lo mismo que el límite, cuando n tiende al más infinito, de 1 partido por n, los dos van a 0. Entonces, el límite, cuando n es grande, de la solución de los valor absoluto de a sub n también va a 0. Porque aquí está el valor absoluto, ¿viste? Ahora, si el valor absoluto va a 0, por la observación 1, si el valor absoluto va a 0, el límite de la sucesión va a 0. Por lo tanto, el límite de la sucesión va a 0. Entonces ya es otro tratamiento que uno cuando tiene que calcular estos límites, ¿no? Tenemos que necesariamente utilizar esos criterios para este tipo de funciones. No sé si lo entendieron. Veamos otro. Veamos, a ver. Uno se preguntará también, ejercicio 2, no sé qué número es. Se me dan los números. 2, 3. ¿Qué pasa con un límite de la siguiente sucesión?
Límite cuando n es grande, por ejemplo, de la sucesión a sub n, donde la sucesión a sub n fuera, por decirte algo, ¿no? A ver, un seno de n por pi medio. ¿Qué pasa cuando n es grande? Me pasa que esta cosa empieza, cuando n es grande, empieza a oscilar. Mira, por ejemplo, ¿qué pasa cuando la n es par? Mira, ¿qué pasa si n fuera par? N fuera de la forma 2K, o sea, es par. ¿Me sirve eso, no? Sí, par. Entonces, ¿cómo quedaría la sub n? Sería seno de n, pero en vez de n, 2K por pi medio. O sea, es seno de... mira, es capi. Capi. ¿Cuánto será eso? Por ejemplo, cuando k vale 1, es seno de pi vale 0. Cuando k vale 0, seno de 0 vale 0. Si k vale 2, tengo 2pi, también vale 0. Entonces son todos 0. Todos 0. La subdivisión cuando n es par, son todos 0. ¿Y qué pasa cuando n fuera impar, por ejemplo? De la forma 2k más 1. Fuera impar. Entonces, ¿cómo quedaría la sub n si fuera impar? Entonces, seno de 2k más 1 por pi medio. Si sacamos la cuenta, ¿qué será eso? El seno de 2k pi, 2k por pi medio, ¿sí? Más pi medio. O sea, el seno de, se cancela el k pi más pi medio. ¿Qué será eso? ¿Se acuerdan de eso? Este seno de k pi por coseno de pi medio. Después más, creo, más, ¿sí? Seno de pi medio. Por coseno de k pi. Ahora, el seno de pi medio es 0. Así que esto sería simplemente coseno de k pi por seno de pi medio. Y seno de pi medio vale 1. O sea, es coseno de k pi nomás. Entonces, si tú te das cuenta aquí, sería, por ejemplo, cuando k vale 0, vale 1. Cuando k vale 0, coseno de 0 vale 1. Cuando k vale 1 es coseno de pi. Y el coseno de pi es menos 1. ¿Cierto? Entonces esta cosa vale más o menos 1. Más o menos 1. Así que mira, ¿qué pasa? Este es más o menos 1. No queda otra cosa. No voy a colocar ese corchete. Ese es más o menos 1, para que se den cuenta, ¿no? Más o menos 1. Dependiendo de cómo sea acá. Si k vale 0, coseno de 0 vale 1. Cuando k vale 1, coseno de pi es menos 1. Cuando k vale 2, coseno de 2pi, coseno de 2pi vale 1. Si vale 3, 3pi. Y así sube menos 1. Vale más o menos 1. Entonces, cuando n es grande, pero con n impar, la cosa tiende a 0. Cuando el n es grande, perdón, lo dije al revés. Cuando n es grande, pero cuando n es par, la cosa va a 0. Ahora, cuando el n es grande e impar, va más o menos 1. Entonces oscila, no converge a ningún valor. Entonces, por eso es que no existe el límite. Entonces, tú puedes escribirlo así, mira. Así. Entonces, luego, el límite, cuando n es grande, pero con n par,
tu sucesión a su n iría a 0, ¿cierto? Dije, era eso, ¿no? Cuando n es par, va a 0. Y cuando el n impar, el límite, cuando n tiende al infinito, pero con n impar, de la sucesión a sub n, va a más menos 1. Eso implica que el límite no puede existir. Esto implica. Entonces tú tienes un límite de una sucesión donde no existe. No existe. Ok. Ok. ¿Y eso quiere decir que diverge o que no existe solamente? Diverge. La sucesión diverge. Cuando no existe significa que diverge. Sí, la cosa es así. Es así, mira, nota. Para que quede claro. Si el límite, cuando n es grande, de la sucesión a sub n es un número real aquí, eso equivale a decir que la sucesión de los a sub n converge. Converge. Y cuando el límite, cuando n tiende al infinito, no existe o no es número real, no existe nomás, como el de acá, no existe, fuera más infinito, lo que uno quiera, entonces eso equivale a decir que la sucesión, cuidado con serie, después vamos a ver serie, diverge. Esos son los dos conceptos. Bueno, sigamos. Se pide en el siguiente ejemplo un ejercicio. Que vamos a cambiar aquí, ejercicio. Verificar casi la sucesión es creciente. Casi la sucesión es creciente. O decreciente. O ninguna de las dos. Decreciente. Por ejemplo, la sucesión A. ¿Será creciente esta sucesión? Por ejemplo, yo elegí alguna que están en el listado, no sé si es la misma. 3n más 1 partido por n. ¿Será creciente? ¿Será decreciente? ¿O en ninguna de las dos? B, o la sucesión a su n, por decirte algo, 2 partido por n factorial. Entonces vamos a hacer un pequeño recuerdo. Vamos a elegir esas dos. Aquí un pequeño recuerdo. Bueno, vamos a decir que esta sucesión de los a sub n, esta es creciente. Cuando el a sub n es menor o igual que a sub n más 1. Para cada n donde corra, ¿ya? Donde corra el n. Ahí es creciente. Por ejemplo, una que sea creciente, a ver. Una que sea simple, fácil que sea creciente. Por ejemplo, la sucesión n cuadrado. Evidentemente esta es creciente. Pero algunas que no son tan evidentes. Claro, porque si tú sacas la cuenta, cuando el n vale 1 es 1. Cuando el n vale 2 es 2 al cuadrado. Cuando vale 3 es 3 al cuadrado. Van creciendo los números. Van creciendo. Por supuesto que es creciente. Y vamos a decir, entonces sí, que es decreciente si al revés. Es decreciente. Bueno, se ocurre esto, que la sub n es mayor o igual a la sub n más 1. Aquí me equivoqué, ¿o no? Ah, sí, para cada n. Este es creciente, claro. Para cada n. Para cada n. Ahí es decreciente. Un ejemplo típico de una función que es decreciente es la sucesión 1 partido por n, por ejemplo. Claramente decreciente. Porque ¿qué es lo que sería cuando se empieza a correr desde 1, ya? Al más infinito. ¿Qué es lo que sería esta sucesión? Cuando el n vale 1 es 1.
Cuando vale 2 es 1/2. Cuando vale 3 es 1/3. Y así sucesivamente. Empieza con un número grande, pero empiezan a decrecer a medida que n es grande. Son evidentes estas dos que yo di. Pero algunas no son tan evidentes como el ejercicio A y B. Y también vamos a decir que una solución es acotada. Voy a escribirlo aquí. Es acotada si existe un numerito m positivo, tal que el valor absoluto de A sub n es menor o igual que m. Para cada n donde corra el n, ¿ya? Puede correr de 1, 2, 3, ¿dónde empieza la sucesión? Aquí con n en n. Aquí va a correr n en n y aquí corre n en n. Entonces, se pide casi la sucesión a sub n. ¿Será creciente? ¿Será decreciente? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a ver que se cumple esta propiedad que está aquí. Bueno, vamos a ver el ejercicio, el A. La sucesión A sub n es esta. ¿Cuánto era? 3n más 1 partido por n más 1. Bueno, tendré que ver qué es lo que es A sub n más 1. Según la definición, ¿no? Porque tiene que ser A sub n menor o igual que A sub n más 1. Bien, pues. ¿Qué es lo que es A sub n más 1? Es 3 por n más 1 más 1, y abajito. En vez de n coloco n más 1 más 1. Si saco la cuenta, esto es 3n más 3 más 1 y abajito n más 2. O sea, esta cosa sería 3n más 4 dividido por n más 2. Entonces uno se preguntará, ¿cómo es la diferencia de A sub n más 1 menos A sub n? Porque claro, mira, si tú miras aquí, para que sea creciente, tú puedes hacer la diferencia entre estos dos. A sub n más 1 menos A sub n. Eso tendría que ser positivo para que sea creciente. Y si tú lo miras aquí, la diferencia que entre A sub n más 1 menos A sub n tendrá que ser negativo. Entonces tengo que ver qué pasa con la diferencia de los dos. ¿Será positivo o será negativo? Por eso hago la diferencia aquí. Entonces, si tú haces la cuenta, 3n más 4, y abajito te queda n más 2. Es una manera de hacerlo, ¿eh? Después menos A sub n es 3n más 1 dividido por n más 1. Sacan la cuenta. Igual, se factorizas, ¿no? N más 2 por n más 1. N más 2 en esto es n más 1 y se multiplica por 3n más 4. Por n más 1. Después menos n más 1 en esto, n más 2. Entonces tienes tú 3n más 1. ¿Me equivoco, no? Sí. Por n más 2. Bueno, y saca toda la cuenta, que es lo que es esta cosa. A ver, ahí te va a dar 3n cuadrado más 3n más 4n más 4. Y el otro, menos paréntesis 3n cuadrado más 6n más n más 2. Y todo esto dividido por n más 2, n más 1.
¿cierto? Entonces te da 3n cuadrado más 6n. ¿Qué está bien eso? Más 4. No, 7n. 7n. 7n más 4. Bueno, ahí le cambiamos los signos, ¿no? Menos, aquí hay un 3n cuadrado. 6 menos 7n menos 2. Todo esto dividido por n más 2, n más 1. Bueno, algunas cosas se cancelan ahí, ¿no? 3n cuadrado con s, 7n con s, te da este 2 nomás. Es 2 dividido por n más 2, n más 1. Y evidentemente, como n es un natural, esta cosa es positivo. Cualquiera sea el n en n. Por lo tanto, la diferencia entre a sub n más 1 menos a sub n es un término positivo. Por lo tanto, ¿qué dije yo? A sub n más 1 menos a sub n es un término positivo para cada n. Y por lo tanto, por ser término positivo, el a sub n es menor o igual, si tú quieres, o menor estricto, que el a sub n más 1. Para cada n, para este ejercicio. Y por lo tanto, la sucesión de los a sub n es creciente. ¿Viste? Creciente. Así se pueden hacer este tipo de ejercicios, ¿no? ¿Cómo pruebas que es creciente? Es la definición nada más. Ahora se puede hacer de otra forma, que también es conveniente hacerlo. Mira, aquí voy a hacer un pequeño recuerdo. Recuerdo de cálculo integral, cálculo diferencial. Si tú tienes una función, voy a escribir en rojo, si tú tienes una función cuya derivada es positiva en un intervalo y es un intervalo, entonces cuando es positiva, eso equivale a decir que f es decreciente. Es decreciente. Y cuando la primera derivada es negativo en un intervalo y, ese es un intervalo, eso equivale a decir que la función es al revés, ¿no? Al revés. Aquí. Si es positivo, entonces crece. Es creciente. En I. Y aquí si es negativo, es decreciente. ¿Se acuerdan o no? En I. Entonces, la sucesión, ¿cuál era tu sucesión? La sucesión, otra cosa, la sucesión era esta. ¿Qué tiene que ver con funciones, dicen ustedes? Tiene que ver, pues. A veces uno usa este criterio en vez del otro. Entonces, a este le asocias una función. ¿Qué función? Bueno, una función tal que si el x lo reemplazo por n te da la sub n. Entonces tendría que ser 3x más 1 dividido por x más 1. Aquí el n corre discretamente en n. Corre en n. O sea, corre desde 1, 2, en adelante. Y aquí el x corre, ¿dónde corre? La sucesión, pero de forma continua. 1 más infinito. Hay una diferencia entre uno y otro. Porque tú puedes derivar funciones, pero no puedes derivar sucesiones. Por eso es que uno la asocia a una función. Entonces tú calculas la derivada, no, pues, derivada. La derivada en cociente. Derivo la de arriba, que es 3, por la de abajo sin derivar, menos la de arriba no la derivo, derivo la de abajo, que vale 1, partido por el denominador al cuadrado. Denominador al cuadrado. O
Sacamos la cuenta, ¿qué es lo que es esto? Ahí tendríamos 3x más 3, menos 3x, menos 1, ¿verdad? Partido por x más 1 cuadrado. Así que, por lo tanto, ¿cuánto te da la derivada? Bueno, la derivada sería, se cancelan los 3x, ¿sí? ¿Viste? Se cancelan los dos, y te va a darte 2 partido por x más 1 cuadrado. Y aquí te das cuenta, como hay un 2 es positivo y una cosa que está elevado al cuadrado, esta cosa es positiva. Es positiva. Para cada x en el intervalo dado, en ese intervalo. Ya mismo leía ese intervalo. O sea, desde el 1 al infinito. Entonces, ¿qué significa eso? Como la derivada es positiva, por lo tanto la f es creciente. Y por lo tanto, si la f es creciente, a su n es creciente. Por lo tanto, f es creciente. N. Y luego, la sucesión de los a sub n es creciente. Se usa harto este criterio, ¿eh? Bien. Ahora, si la derivada es negativa, bueno, ahí va a ser decreciente. Si la derivada va a auxiliar, la sucesión no va a ser ni creciente ni decreciente, ¿no? Así que así se usa esto. Ahora, para el otro ejercicio le voy a darle una indicación. Para este. Porque cuando es creciente, cuando ocurre esto, pero también aquí yo lo he escrito en otro color para que se den cuenta. Tú aquí puedes hacer el cociente, pues, a sub n más 1 partido por a sub n. Entonces, si fueran positivos los términos, porque son positivos, entonces si tú los divides tendría que ser mayor o igual que 1. Claro. Y acá, cuando es decreciente, en vez de usar eso, ¿ahí? Tú podrías dividir, ¿no? A sub n más 1, si fueran positivos los términos, ¿ya? Que lo son en este caso. Dividido por a sub n, si esto tendría que ser menor o igual que 1. Entonces tú puedes formar el cociente aquí. A sub n más 1 dividido por a sub n, y aquí también. Entonces va a ser creciente si este término es mayor que 1. Y va a ser decreciente si es menor o igual que 1. Entonces, eso hagan para el ejercicio B. Se lo voy a dejar de tarea, ¿eh? Acuérdate que hay un n factorial ahí. Entonces, tú no puedes asociarle a una función, porque ¿qué función la voy a asociar? ¿Cómo voy a derivar un x factorial, por ejemplo? No se puede dividir, no se puede derivar. Bueno, se puede, pero no hay una fórmula para ella. Entonces, ustedes hacen a sub n más 1 dividido por a sub n, o si es mayor o igual que 1 o menor o igual que 1. Ya se lo dejo tarea a eso, ¿eh? No todas las cosas las puedo hacer. Entonces, B de tarea. Ya, es un término de sucesiones. Quisiera ver qué pasa con las series. Entonces, vamos a ver la cosa de series. Ya. Sí, otra cosa que me queda pendiente, ¿no? Serie. Ya, me interesa la serie. Una serie es una expresión de este tipo. Es una suma con n corriendo de 1, desde 0, desde 8, desde 20, lo que tú quieras. Entonces yo voy a colocar m aquí. Desde m al más infinito. Y tú colocas una sucesión a sub n. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando el n toma valor, este m de aquí, vuelvo a decir, es un número fijo, que puede ser un natural, pero también puede ser el 0, ¿no? Está fijo. Puede ser 0, 1, 20, lo que tú quieras. Entonces, cuando el n vale m, tú tienes un a sub m. Después, cuando el n toma el siguiente valor, es m más 1. A sub m más 1. El siguiente valor es a sub m más 2. El otro valor es a sub m más 3. Bueno, y así sucesivamente. A eso se le llama serie. Y esta serie puede converger o puede diverger. Para ello uno
construye la sucesión de sumas parciales. ¿Cuál va a ser la sucesión de sumas parciales? Bueno, el primer término, S1, va a ser el primer término de la sucesión, de la serie, a su M. El segundo término de la sucesión de sumas parciales es sumar a su M con a su M más 1. A su M lo sumo con a su M más 1. El tercer término de la sucesión de sumas parciales, fíjate cómo se llama, es sumar los tres primeros términos, a su M más 1, a su M, más a su M más 1, más a su M más 2. Y así sucesivamente. Por eso se llama sucesión de sumas parciales. O sea que tú, si tú las llámale en general hasta un K aquí, voy a sumar a su M, más a su M más 1, más a su M más 2, más, qué sé yo, ¿hasta dónde llegaría? A su M, ¿hasta dónde llega esta cosa? A ver, si aquí tuviera 2, aquí hubiera un 1. Hagamos la recurrencia. Si hay un 3, aquí hay un 2. O sea, hay uno menos. O sea, este 1 se construye de ese 2 ahí quitándole 1. Ese 2 de ahí, ¿cómo se construye? A ese 3 le quitas 1. Por lo tanto, aquí tendría que ser... ¿Cuánto debería ser? Perdón. R menos 1. Más K y acá le quitas 1. Ahí está. O sea, aquí lo que se informa compacta, ¿cómo se escribe la sucesión de sumas parciales? Por lo tanto, el SK, si tú quieres, SK, o SN, es una variable muda. SK va a ser la suma con N corriendo desde M, ¿y hasta dónde llega? A M más K menos 1. Ay, ay, ay. K menos 1. De lo A sub N. Eso se llama sucesión de sumas parciales. Notar aquí, notar lo siguiente, que si el M fuera 1, o sea, si la serie comienza desde 1, entonces la sucesión de sumas parciales, SK, ¿qué sería? Es la suma con N corriendo desde 1. Bueno, en vez de M, coloco 1 nomás. Si coloco 1, tengo 1 con menos 1, se cancela, entonces te queda K nada más, aquí K, de lo A sub N. En general, la suma comienzan desde 1. Ahora bien, si el límite, cuando K tiende al infinito, de la sucesión SK existe, o sea, es un número real, existe ese número real, entonces vamos a decir que la serie asterisco, llamémosle asterisco a esta serie, entonces se dice que la serie asterisco converge. Y en este caso, su suma es S. El mismo valor de la sucesión de sumas parciales. En este caso escribimos así, voy a ir a la segunda página. ¿Cómo vamos a escribirlo? Así, aquí mira. Que la suma con N corriendo desde M al más infinito de la sub N es el valor donde converge la sucesión de sumas parciales. Ahí. S. La suma de la serie vale S. Ahora, si el límite de esta sucesión de sumas parciales no converge, o sea,
no es un número real si el límite, cuando k tiende al infinito, del SK no existe, entonces diremos que la serie asterisco diverge. Entonces, diremos que la serie asterisco diverge. Ya, eso es una definición. Vamos a hacer un ejemplo, mira, un ejemplo. Ahí vamos a empezar desde... Vamos a hacer un ejemplo. Eso no se me pasó, está bien. Ya no importa. Ya, mira, vamos a estudiar la siguiente serie. Sea la serie. Sea esta serie. Vamos a comenzarlo desde 3, ¿eh? Con n variando desde 3 al más infinito de lo a sub n, ¿cierto? Donde este término a sub n es esto. 1 partido por n más 1. Comienza desde 3. Entonces, primero, escribir a sub n como suma de fracciones parciales. Segundo, encontrar la sucesión de sumas parciales. Y después encontrar la suma de la serie. Si es que existe. Encontrar la suma de la serie. Si es que existe, porque no sabemos todavía. Si es que existe. Es un ejemplo bien típico. Ya vamos a la solución. Entonces, primero, solución. Ya sigue. Escribir esa sucesión como suma de fracciones parciales. O sea, yo necesito que esto se escriba como una suma de sumas parciales. Entonces, ustedes hacen algo parecido cuando querían calcular integrales. Por ejemplo, cuando calculaban integrales de este tipo, con rojo, ¿eh? Un integral, qué sé yo, de un dx partido por x más 1. ¿Te acuerdas qué es lo que se hacía? Entonces, el 1 partido por x más 1, tú decías, es a partido por x más b partido por x más 1, en el módulo 1. O sea, esta función racional la escribía como suma de fracciones parciales, donde A y B son constantes a encontrar. Esto tú lo hacías en cálculo, cuando calculabas ese tipo de integrales de las funciones racionales. Bueno, aquí también se hace algo parecido. O sea, copiando esto, entonces una constante partido por n más otra constante partido por n más 1, porque son factores lineales, donde A y B son constantes a encontrar. Por eso que dice aquí, escribir a sub n como suma de fracciones parciales. Pues bien, donde A y B son constantes a encontrar. Por lo tanto, si quiero encontrar las constantes, saco la cuenta, y esto ya se lo saben, esto, ¿no? Es n por n más 1,
Esto, entonces te queda A por N más 1. Más N más 1 neto es N, B por N. Por lo tanto, si tú miras estas dos expresiones, necesariamente el 1 debe ser igual a A por N más 1 más B por N. Y eso vale cualesquiera sea el N. Entonces B por N. Cualesquiera sea el N, ¿no? Ok. Entonces tomamos en particular algunos valores. En particular, incluso aquí vale, aquí son naturales, bueno, empieza desde el 3 en adelante, ¿no? Pero bueno, tú puedes tomarte cualquier valor nomás. Por ejemplo, si el n fuera 0 para simplificar la ecuación. Si el n fuera 0, el lado izquierdo vale 1, y en el lado derecho, si el n vale 0, se cancelan esto, te queda. Por lo tanto, inmediatamente tú sabes que el a vale 1. Después puedes tomarte el n igual menos 1, cualquier valor, ¿eh? El lado izquierdo vale 1 y el lado derecho, si fuera menos 1, te queda 0 aquí, menos b. Por lo tanto, b es menos 1. Así que la sucesión a su n se escribe como a partido por n, o sea, 1 partido por n, menos 1 partido por n más 1. Bueno, la sucesión corre desde 3, ¿te das cuenta aquí? Ahí corre desde 3. Depende de dónde corre. Entonces corre de 3, esto vale para cada n mayor o igual que 3. Desde 3, 4, qué sé yo, en adelante. Ya, ahí tendríamos la primera parte. Vamos a la segunda parte. Encontrar la sucesión de sumas parciales. ¿Ya? Voy a tener que ir acá. Vuelvo a repetir. Entonces, tu a sub n era este. Para tenerlo en pantalla. A partir de n en adelante, con n variando de 3 en adelante. 3, 4, qué sé yo. Entonces, el 2 sí. Yo quiero encontrar la sucesión de sumas parciales. Ah, ya. Lo que tengo es esto. Tengo la serie con n variando desde 3 al más infinito de los a sub n. O sea, ¿qué es lo que es esto en realidad? Cuando el n vale 3 es a sub 3. Cuando el n vale 4, el siguiente es a sub 4. Cuando n vale, va a sub 5. Después a sub 6. A sub 7, etc. Yo quiero ver qué pasa con esta serie. Entonces, para ello tengo que construir la sucesión de sumas parciales. Entonces, ¿qué es lo que es S1? El primer término. El primer término es A sub 3. Y el A sub 3, si tú lo reemplazas aquí, es 1/3 menos, si vale 3, 1/4. Calculemos la sucesión S2, o sea, la sucesión de sumas parciales. ¿Qué es lo que va a hacer? Es A3 más A4. Porque son los dos primeros términos. Bueno, el A3 es 1/3 menos 1/4. Y ahora lo tengo que sumar a 4. Bueno, reemplazo equipo. 1/4 me va a dar aquí. Después menos 1/5. Entonces, simplemente van a quedar los extremos, porque estos se van a cancelar, ¿no? Entonces, 1/3 menos 1/5. Calculemos el S3. El S3 es formar la suma de los 3 primeros términos. Vaya, 3 más 4 más 5. O sea, es 1/3 menos 1/5. Ya se le suma la 5. Pero si tú reemplazas n por 5, te das 1/5 aquí, menos 1/7. Se cancelan estos dos. Entonces 1/3 menos 1/7. Bueno, y así es. Tú tienes que buscar una recurrencia. ¿Cuál será el SK? Porque el SK es la suma de... ¿Cuál sería el SK? Si tú te miras aquí, fíjate que el S1 siempre tienen 1/3, todos tienen 1/3. Todos tienen 1/3.
Así que este debería también tener un tercio menos algo. La idea es cómo calcular ese algo. Bueno, mira, si aquí hay un 1, aquí hay un 4. O sea que al 1 le estoy sumando 3. Si hay un 2, aquí hay un 5. O sea que al 2 le estoy sumando 3. 3 más 2. O sea que hay un 3, aquí hay un 6. O sea que al 3 le estoy sumando 3. Entonces, eso me indica que el SK sería 1 partido por cuánto. A ver, debería ser, al índice de ahí le tengo que sumar 3. Al 1 le sumo 3, me da 4. Al 2 le sumo 3, me da 5. Al 3 le sumo 3, me da 6. Por lo tanto, aquí tendría, al K tendrá que sumarle 3. Y eso vale para cada acá. Para cada acá. Entonces, ¿qué me dice el criterio? Bueno, esa es la sucesión de sumas parciales. Porque aquí me dice encontrar la sucesión de sumas parciales. Ya la encontré. Ahora yo quiero encontrar la suma de la serie, si es que existe. Bueno, aquí dice, ¿viste? Vamos a la definición. Cuando uno encuentra la sucesión de sumas parciales, SK, y tomo, ¿dónde está esto? Ya la encontré, ahí está la sucesión de sumas parciales. Si el límite de la sucesión de sumas parciales converge a S real, entonces la serie converge a S. Entonces tengo que ver dónde converge la sucesión de sumas parciales, ¿no? Bien. Entonces, ¿cómo? Bueno, aquí vamos a responder la 3 sí, ¿no? ¿Cómo? El límite, cuando K tiende a más infinito, de los SK. Es un tercio, ¿cierto? Porque converge un tercio, es que esto va a 0. Entonces, la serie converge. Entonces, la serie dada converge. Y su suma es, aquí lo voy a escribir, la suma con n variando desde 3 a más infinito de esto a su n es un tercio. Converge y converge un tercio. Entonces ahí tiene un ejemplo típico. ¿Ok? Mira, vamos a hacer una observación. Notar aquí, notar que la sub n, ahí está la sub n. Ahí está la sub n. Notar que la sub n se puede escribir como un b sub n menos b sub n más 1, donde este b sub n es 1 partido por n. Si no se dan cuenta ustedes. Ahora, este tipo de series se llaman series telescópicas. Este tipo de series se llaman, voy a escribir acá, se llaman telescópicas. Telescópicas. Un ejemplo de series telescópicas. Más aún. Vamos a darlo en general ahora. Ya, más aún. A propósito de series telescópicas. Si A sub n y B sub n son sucesiones tales que, bueno, el A sub n va a ser igual a B sub n menos B sub n más 1 para cada n
corriendo desde un m en adelante, un m fijo, puede ser 1, 2, 8, lo que uno quiera. Fíjate en el ejemplo anterior. El ejemplo anterior, el A sub n era B sub n menos B sub n más 1, donde el B sub n es 1 partido por n, por la forma que tiene acá, ¿no? Esa. Por eso es que es telescópica, estamos haciéndolo en general. Entonces, esta serie con n variando desde m al más infinito de lo A sub n converge. Converge. Sí, solo sí. Sí, solo sí. La sucesión de los B sub n converge. Entonces, tú te diste cuenta acá, para este ejemplo, el B sub n es 1 partido por n, y ese 1 partido por n converge a 0. Pero converge. Entonces, parece que la serie converge. Y en cuyo caso, siempre la suma de esta serie, más infinito, de los A sub n, sin calcular la sucesión de sumas parciales, es simplemente igual a B sub m menos el límite de esta sucesión. Cuando n es grande, del B sub n. Mira, para que se den cuenta, en nuestro caso. En nuestro caso. Mira, el A sub n era B sub n menos B sub n más 1. Y eso corría desde 3 en adelante, ¿cierto? Donde el B sub n era 1 partido por n. ¿Y por qué lo hacía correr desde 3? Bueno, porque el ejemplo me decía que corre desde 3, pues ahí viste. Ahí está. Voy al tiro al chat, ¿no? Para terminar aquí. Alguien me está escribiendo. Entonces, por lo tanto, ¿qué pasa con este B sub n? Converge. ¿Cómo? El límite, cuando n tiende al más infinito, de este B sub n es 0, o sea, converge la solución. Convierte en 0. Esto es esta sucesión de los B sub n. Converge. Profe, Al tiro, dime. ¿son sucesiones o series? ¿Au? ¿Sucesiones o series? No, pues es que una serie y otra sucesión, pues. Entiéndeme, yo cuando tú me dijiste al principio, mira, al principio, venimos para acá. Voy para acá. Tú me dijiste algo, mira. Estas son sucesiones, yo no he visto serie. Cuando esta sucesión, cuando el límite es un número real, la sucesión converge. ¿Ok? Es distinto cuando tengo una serie. Porque ¿por cuándo converge esta? Cuando la sucesión de sumas parciales converge. ¿Te das cuenta de la diferencia? Sí. ¿Ya? Esto es lo que tú me dijiste. ¿Cuándo una sucesión converge? Cuando el límite es un número real, ¿no? Sucesión. Cuando una serie converge. Cuando la sucesión de sumas parciales, LS o LSK, converge. ¿Te das cuenta? Hay una diferencia entre los dos. Entonces, vamos a acabar el teorema. Vamos acá porque no queda mucho tiempo. ¿Dónde voy? Ahí, en nuestro caso. Entonces, esto es, el B sub n converge porque el límite es un número real. Ahí converge, ¿viste? Y por el teorema, por este teorema que está aquí, así, esto converge. Así, esta suma a la serie, esta suma, con n variando, sin calcular la sucesión de sumas parciales, lo que ya hemos hecho antes. De los A sub n, ¿a qué va a ser igual? Al B3, donde empieza la serie, B3, menos el límite
Cuando n es grande, el b sub n. O sea, va a ser el b3 menos el límite, cuando n es grande, menos, esto es igual. N es grande. El 1 partido por n, porque ese es el b sub n. Y como esto va a 0, esto va a b3 nomás. Esto va a b3. ¿Y cuánto vale b3? Saca la cuenta cuánto vale b3. En vez de n colocas 3. 1/3. Que era el valor que habíamos calculado antes. ¿Viste? Entonces, cuando calculamos la sucesión de sumas parciales, dimos cuenta que el límite vale que la suma vale 1/3. Entonces aquí también la suma vale 1/3. Dándote cuenta de esto, de este criterio. Esto es un criterio. O sea, tú no tenías para qué haber hecho toda esta cuenta. Esta. Solamente darte cuenta de este criterio que está aquí. ¿Ya? Alguien me estaba chateando, no sé qué me querían decir. A ver. Se me fueron los chats. Bueno, quiero decir lo siguiente. ¿A qué hora terminamos? 12:20. Mira, tengo que terminar ya. Hacer lo mismo como tarea. No alcancé a ver los chats. Ahí están los chats. Sí, tengo que terminar ya. Vamos a terminar el tiro. Sí, me fui. Esa es la pregunta que me estaban haciendo. Para terminar entonces, si termino, ahora termino. Como tarea, hacer lo mismo para la siguiente serie. Se llama series telescópicas. Tarea. Hacer lo mismo para esta serie. La misma cosa. Todas son telescópicas. N a la cuarta, n cuadrado menos 4, por ejemplo. Con n corriendo de 3 en adelante. O esta. Esta está en una prueba. Por eso quiero que la hagan. Ah, y esta. ¿Dónde la tengo? Esta. También empieza desde 3. Debería empezar desde otro. Y va a empezar desde 2, no vaya. Es 12 partido por 16n cuadrado más 8n más menos 3. Todas se trabajan de la misma manera. Obviamente tenéis que factorizar aquí. ¿eh? Todas estas son telescópicas. Ya, hasta aquí quedamos, ¿no? Los vemos el lunes. ¿no? El lunes. Se tenía que terminar a las 12:20. Me pasé 7 minutos. Ya, chiquillos. No sé si hay consultas. O lo vemos el día lunes nada más. ¿O se me fueron? No, están ahí. Ya, lo vemos el lunes. Ustedes pueden seguir escribiendo acá si quieren. Esto va a quedar grabado, obviamente, para que ustedes lo vayan estudiando. Así que lo voy a dejar grabado esta semana. Mañana seguramente. Ok. Chao, chiquillos. Los vemos. Chao. Vamos a dejar de grabar.